Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Saludando batalla, la buenas noches. Go. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Saludando batalla, la buenas noches. Y se abre culto, dicen ganga. Taquembonda, dicen tapaiti, daca, dicen de muda placa. Dice, y acá no fundan, dicen que le manguaco. Ya va, dicen mamba que uri en sila, dice Jukuma talanquera. Dice, para que cuente cheche, dice lo propio, dice curumfinda. Dice, para que cuente cheche, dice longanga zarabanda. Se va con licencia, dice de todo un fumbe. Va con licencia de lo propio, dice Zambi. Dice, va con licencia de lo propio, dice Siete Rayos, mamá Umbo, mamá Kenge. Dice, va con licencia de todo un fuiri, que cuenta, dice cheche, dice ganga. Abre culto wirindinga para todos los tata, ahí está y ahí. Se sopula, dice los combos, dice de Mundeli. Dice, para que cuente, dicen cheche. Dicen bacheche, dicen los propios, dicen sila. Dice, para que uria, dicen cariajo, dicen cheche, dice arriba ganga. Dicen cariajo, dicen piango, dicen sila. Dice, ya va, dicen cariajo, dicen sara, dicen los propios, dicen cunalombo. Va con licencia, dice los propios, dicen zarabanda. Va con licencia Lucero Mundo, Lucero Madrugá, Lucero Monte. Dice, va con licencia Lucero, dice Betó. Dice, va con licencia, dice Tom Fumbe. Que cuenta, dicen en combo, dicen de Mundele, que son tata, cariajo. Dice, para que su cule, dicen los combos. Dicen cariajo, todos los diames, dice Yahweh. Estas formas primitivas que se realizan de un modo o de otro en el monte, en Cunalombo, juega una parte importante en los trabajos que realiza el tata, o el tataíta, o la yaya, ya que estas formas primitivas datan de cientos de años, y es menos cierto que expresar estos modos de trabajo nos da el entendimiento de cómo un gangulero puede circularlo, limpiar el encombo de un ahijado, de un tata o de una persona que lo necesite. Es menester saber que hay que ir al monte para realizar este tipo de ceremonia, que muchas veces es necesario para limpiar directamente con zarabanda en Cunalombo, en el monte, y con todas las deidades que se imploren hasta la propia Mamá Chula. Realizar todos estos trabajos por camino en Sasi, Siete Rayos, por camino directo de Zarabanda, o camino directo de Encuyo. Es por eso que siempre mantenemos estas formas primitivas lo más auténticas posible para poder ayudar a las personas necesitadas. Es por eso que siempre tenemos una forma primitiva diferente a la que muchos pudieran ver.
salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y en ellos, que Sambiampungo, Cutar en todos los días me da güey. Las patipembas juegan un papel importante en los trabajos que hace el gangulero, porque dejan un rastro y el espíritu puede regresar a su enganga, si no usted lo pierde. Es por eso que cuando hay espíritu cheche o acheche, queremos recobrarlo para atrás. Lucero abre los caminos de la enganga y abre los caminos del tata y de la yayi que hace la ensara. Siempre que preguntamos con chamalongo, con conchas de mal. Es de esa manera que se prenda. Han cogido ahora por usar tapitas de coco y cositas de esas, pero verdaderamente son conchas de mal. 4 o 7 son las que se utilizan. El guronfinda mantiene el balance de su munanzo congo. Las mujeres o las yayis no tienen guronfinda. Los guronfinda mantienen las corrientes de los 4 vientos y recibe los arreos que manda otro gangulero y los tira para la enganga a los espíritus. La macongue se juega también una parte importante, mariquilla o chola huengue o mamachola, que se hacen trabajo de ensaras malongo. Los llamados dardos mágicos que se enganchan atrás de la puerta, muchas veces cuando se cae están avisando de que han hecho un arreo, y es por eso que el gangulero debe tenerlo. Es parte importante como amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas o la talanquera de su casa. La enganga tulumana juega un papel importante en el munanzo congo del Tataí Tiraca Batalla Mundo o Induana Panguila, desenvolviendo estas formas primitivas de la manera más auténtica que podemos enseñar. Enseñamos esta religión no solo a los religiosos, sino a los curiosos o personas que quieren saber sobre esta cultura, si bien para adentrarse de ella o para conocer simplemente lo que es esta religión, que es una religión de la naturaleza. Quiburé o mamá umbo o madre agua, como es conocida en lo común, en lo popular, podemos ver la representación que sale en la bola de cristal, trayendo consigo la realidad actual de estas formas primitivas, al cual son desconocidas para muchas personas y que hoy en día se encuentra en los Estados Unidos, España, México, Venezuela, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos encontrar esta religión, ya que los cubanos trajeron con sí sus creencias dejadas por el africano en Cuba. Es cierto que esta religión ha sido transversada por muchas personas. Muchas veces no conocen ni los fundamentos de enganga, ni los candangos de enganga, o los endundos o guardieros que se relacionan en engranaje con la propia enganga, ya que el lucero está identificado como también endundo, porque puede trabajar juntos o separado. Ningún lucero se lo pueden dar solo a usted. Cuando usted le dan un lucero, se lo tienen que dar con la enganga, porque el lucero es para abrir los caminos de la enganga y abrir los caminos de los trabajos que hace el tata o la yayi. Aquí podemos ver al Tataí Tiraca en la representación de su banfume, su muerto principal de la enganga, cómo es que trabaja cuando él arrimaba carne, cuando él estaba vivo. Lo hacía así en su enganga. Trabajar con una calabaza o macongue juega una parte importante. Trabajar con mariquilla o mamachola, la caridad del cobre en el sincretismo. Y con ella podemos hacer buenos o malos trabajos. No solo hacemos robaciones de barriga de mujer encinta o hacemos trabajo para el amor, sino también hacemos trabajo de malas artes en contra de nuestros enemigos. Quiburé o mamá umbo o madre de agua, en sus diferentes representaciones hechas por el Tata Lamba de España, dando a conocer un poco más sobre lo que es esta cultura, dejando saber que estas formas primitivas datan de cientos de años y que no es
tan fácil como las personas han creído o han hecho representarse de que esta religión es bien sencilla. Esta religión hay que aprenderla en la práctica. Usted la aprende también en la teoría, pero en la práctica es que usted sabe cómo es que se trabaja esta religión dependiendo del gangulero o el padrino que se la quiera enseñar. Muchas veces estos padrinos no saben nada, entonces no pueden enseñar nada, pero aquí sabemos lo que estamos hablando, por eso representamos todas estas formas primitivas para que todos los religiosos poder aportar un poco más a esta religión, engrandeciendo esta religión y a los propios religiosos que sepan cómo es esta religión. Muchas veces rayan a las personas y mandan a que vean estos videos. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Muchas veces le van a hacer un trabajo a una persona, la persona le pregunta qué es lo que él hace y le manda las fotos mías que yo estoy presentando aquí. Urial, menga o tomar sangre en los rituales de un rayamiento o el sacrificio de un insuso, de un engallo o de un meme, de un chivo, es parte importante en los trabajos que hace el gangulero, ligándolo con malafo aguardiente y todos brindando de ese lutete, de esa jícara. El encuto sangabilongo son piezas que se entrega al que es religioso o no es religioso. Con ella mantiene una protección y no solo mantiene una protección que puede hacer diferentes trabajos, como si fuera especie de una enganga, porque va conectada con la propia enganga del padrino que le entrega los encutos sangabilongos, que son piezas que cuidan a la persona. Las empembas o velas son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque los espíritus viven en tinieblas, en la oscuridad. Por eso hay que prender vela para que ellos puedan ver. Por eso prendemos las empembas o las velas. El guiro de arreo, llamado Huenquentuya Cumbamba, sirve también con alcohol en tumbo para arrear y es tan fundamental como arrear también con fula, con pólvora. Los trabajos, al terminarse, deben ser presentados todo lo que hemos hecho y de esta manera podemos fortalecer la ensara y dejar un rastro para el espíritu que mandamos o arreamos para que el espíritu pueda regresar, porque si nosotros perdemos un espíritu bueno, pues entonces estamos jodidos. La fula o la pólvora sirve para despertar a la enganga, pero también sirve para arreo cuando se hacen signos o se hacen patipembas o firmas como se conocen. Para arrear tenemos que hacer patipembas o signos religiosos. Si no, los arreos no son fructíferos, no son buenos. La forma que tiene el gangulero de trabajar puede variar según los munanzos congos, pero todos los munanzos congos tienen una regla a seguir, que la tienen que seguir todos los religiosos porque es una sola religión con diferentes ramas. Las patipembas o signos son parte importante en los trabajos de todo el gangulero. Sin patipemba no hay signo, como sin garabato no hay monte. Hemos dicho muchas veces que esta religión ha sido mal entendida por muchos que están en ella, ya que esta religión se cuesta muchos años de aprendizaje para poder ser un buen religioso. Y la gente se rayan hoy y mañana quieren rayar a otras personas sin conocer y así va siguiendo la cadena y es una destrucción de la propia religión. Y yo me paso mi tiempo tratando de ayudar a las personas, tratando de dar a conocer más sobre esta religión y muchas personas se la tratan tratando de desbaratar esta religión. Yo por eso quiero dejar un legado para engrandecer esta cultura de nuevo, ya que ha estado avasallada por tantos religiosos o llamarse a aquellos que se llaman religiosos que no tienen concepto ni amor hacia estas manifestaciones dejadas por el africano en Cuba. Las limpiezas con coco juegan una parte importante
con lucero, la forma primitiva o los trabajos que se hacen con la empaca densara o la vititi mensu, con un elele, con un huevo, al enemigo, también son parte importante. Las presentaciones al cual nosotros podemos ver embotellando un espíritu con los mismos caicomas. Si bien el candango de Siete Rayos y Sasi Sasi del Tata Lamba de España, la forma de estar uriando menga en la ceremonia, donde todos se pasan el lutete y todos beben de la misma sangre, con malafo, con aguardiente, es parte natural de los rituales que se hacen en los Munanzos Congo. Tata Lamba, un buen ahijado, un buen padrino, una persona en quien confiar, es un buen religioso cuando hace sus buenos macutos que él hace. Las mataris deben ser verdaderas porque es el corazón del candango o la enganga al cual usted posee. Si no hay una buena matari, su enganga está muerta. Si le ponen cualquier piedra o una piedra que usted compra en las botánicas, que es simplemente hecha diciendo que es de Siete Rayos, y es mentira. En Munanzo Congo el Tata Musucambi en Venezuela, el ahijado también, un buen ahijado, donde estas formas primitivas te dan dando a conocer cómo es que son los fundamentos de enganga, cómo es que son los candangos, y no es un disparate como lo que hemos presentado muchas veces en video, enseñando la forma adversa de toda esta religión. Trabajar sobre esta religión nos da el entendimiento básico de lo que es Palo Mayombe. Palo Mayombe encierra en sí ese poder de la propia naturaleza, ese poder que ejerce sobre los espíritus y la forma de utilizar hierbas aromáticas utilizando diferentes palos como jiquí, quiebra hacha, roble, yaya, palo vencedor, palo caja de muertos y muchos palos más que son utilizados en los trabajos o obras que hace el gangulero el Tata Lamba de España con su candango de Sasi Sasi Siete Rayos. Están haciendo atrocidades en esta religión. Por eso es que enseñamos la belleza de estas formas primitivas que no son cualquier cosa como han creído otras personas. La matari verdadera de Sasi Sasi es de color negro, pero tiene un tono verde donde hay puntos negros y verdes en la matari y es parte esencial. Cuando un gangulero lleva a su casa, le puede preguntar a su Munanzo Congo, le puede preguntar: yo quiero ver la matari de tu enganga, y simplemente tienes que enseñársela. Porque es un gangulero que sabe y te va a decir sí, es una matari verdadera, o te va a decir no, chico, esto que tú tienes aquí no es una matari, tu enganga entonces está muerta, tienes que salir corriendo a buscar una matari verdadera para tu enganga. Y eso es lo que está pasando, que a las personas no les interesa qué es lo que es la enganga. La persona te hace la enganga y te la entrega y ya, te cobra y eso es todo. Y después cuando tú te pones a preguntar mucho, te cierra, se pelea contigo y te botó y te dejó en el camino, como hay tantos que están así. Entonces cuando usted se encuentra con la verdad, se da cuenta que ha sido engañado durante todo este tiempo, ha sido explotado. Sí, cobrarla. Todo, de tiempo antaño la gente cobra. ¿Cobraban 7 centavos? Eso sí, siempre la gente ha cobrado. Ahora cobran miles, sí, ahora cobran miles. Esta religión se está así. Las mataris falsas que venden en las botánicas, que cuando le dan con un clavo o una yunta se parten, como la que estamos presentando aquí, y son todas igualitas, no la ves, de chiquitica a grande, todas tienen la misma forma. Ninguna matari verdadera tiene la misma forma. Las hay grandes, sí, las hay pequeñas. Pero esto es un cuento que están haciendo y las venden a 50, 60 dólares. Y para las personas que tienen dinero, bueno, eso no es nada. Gastar y perder 60 pesos, 60 dólares, eso no es nada. Pero para la persona que está reuniendo para sus formas
para su ganga y su candango, y eso le es difícil. Y perder su dinero por gusto, eso le duele a todo el mundo. No importa que ustedes le cobren, el caso es que el trabajo se resulte y que lo que ustedes le estén haciendo sea verdadero. No lo estén engañando, porque yo por mis cosas yo tuve que pagar igual. Yo no me quedé sin pagar mis cosas. Todo lo que me entregaron a mí yo lo tuve que pagar. Y soy un buen religioso y aprendí bien y soy una persona honesta y sencilla. Y sin embargo, lo tuve que pagar. Así que no podemos hacer nada para que los religiosos o los falsos religiosos cobren. Ellos van a seguir cobrando. El espíritu no pide dinero. El espíritu pide vela, aguardiente y animales. Eso es lo que pide el espíritu. Los ganguleros son los que piden porque aprendieron esta religión y te están cobrando por lo que ellos saben. Y eso ténganlo en claro, que es así, no hay otra forma. Y porque yo diga algo, no lo deje de decir, ellos no van a dejar de cobrar, porque esto es un negocio muy lucrativo donde muchas personas viven de la religión. Mi padrino me decía que uno no vive de la religión lo ayuda a usted a tener una mejor economía. Usted trabaja y usted hace su trabajo religioso y eso le va a dar el margen de poder tener un poco más o estar un poquito más holgado de lo que es económicamente su familia y usted. Usted va a tener un nombre, un prestigio, si usted es un buen religioso, si usted es un religioso que quiere la religión o simplemente quiere explotarla. ¿La puede explotar? Sí, las personas explotan la religión en el tiempo de antaño, en el tiempo mediano y en el tiempo de ahora. En todos los tiempos siempre han cobrado por la religión. Claro que una enganga antes costaba $121, $21, y muchas veces hasta el padrino te la daba sin cobrarte nada. Te rayaban por 7 centavos, hasta te rayaban por 21 o te rayaban por 121 y hoy en día te rayan por 1.200, 1.300 y hay quien cobra hasta 1.700. Una enganga antes costaba $21 o 121, muchos religiosos la cobraban así y hoy una enganga te vale de $7.000 a $12.000. O sea que es algo conflictivo lo que está pasando en la religión, pero no se va a poder quitar eso. Mientras que las personas tengan que vivir y la situación se encuentre tan caótica para todos nosotros y para todo el mundo en general, pues entonces las personas van a tratar de vivir de lo que saben. Y eso es todo. No vamos a estarnos engañando ni nada de eso. Ay, porque me cobró. Bueno, te cobró, pero si viste el resultado, todo estaba perfecto, ok. Malo es que te cobró y no viste nada. Esos amarres que te hacen y te vuelven a hacer amarre y todo eso no tiene garantía. Ningún amarre tiene garantía del amor. Ahora, si la persona vive con usted va a tener chance de darle de comer algo que le hace el gangulero, le prepara un polvo, va a tener esa oportunidad. Pero si ese hombre ya o esa mujer se salió por ahí y lleva 10 meses en la calle disfrutando la vida, es difícil de que ese hombre o esa mujer regrese para atrás cuando usted era celoso o celosa o peleona o peleón, o era un borracho o eras un bebedor o eras un marihuanero o era un tipo que siempre estaba peleando, siempre estaba pegando tarro o ella siempre lo hacía igual. Entonces eso es más difícil. Un ensala maleco para todos los tataitas ya y en y que sambiampungo cutar en todos los días me da güey.